Ahí está, ya estamos grabando la sesión. Bien, como dice ahí, esta es nuestra última sesión de clases. Con esto terminamos los aspectos formales del curso de revisión de contenido. Y nos resta solamente el control número 3. Lo vamos a comentar y lo vamos a mirar también una vez que terminemos la sesión. Y con eso ya estaríamos, afortunadamente, terminando nuestro semestre, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Les recuerdo, mientras tanto, que bueno, el control 3, como siempre, está disponible en la sección de recorridos, en la unidad 3 de ese recorrido. Al final está el control, ¿sí? Como les dije, en un ratito más se los voy a mostrar también. El control debe ser enviado a mi correo y lo importante o lo más relevante ahí quizás es que tiene fecha de entrega, ¿sí? El control tiene como fecha de entrega máxima el 4 de agosto a las 23 horas, es decir, la próxima semana a las 23 horas, ¿ya? No es, em, hay un límite establecido, no es como los controles previos y eso tiene que ver también con las fechas de cierre del semestre, ¿sí? Como siempre, cualquier eventualidad, cualquier situación particular, me escriben a mi correo, por favor, y allí me comunican cualquier situación que pueda pasar. ¿Ok? Igualmente para las correcciones o retroalimentaciones de los controles previos, recuerden siempre solicitármelas por correo, ¿sí? Todos los controles tienen rúbricas, todos están evaluados, intenté colocar comentarios a la mayoría, eh, así que pídamelo nomás al correo, ¿bien? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Ya, muy bien. Vamos entonces con lo último que nos va quedando de clase. A ver, básicamente, como comenzamos hace un par de semanas, estamos tratando de presentar algunos temas contemporáneos en la discusión de las ciencias sociales en nuestro ámbito de epistemología, ¿sí? Los autores que revisamos probablemente son autores que dentro de sus propias carreras van a revisar en algún otro momento, ¿sí? Así que por ahora nos va a bastar con dar una pequeña introducción y algunos indicadores esenciales para estos autores, ¿no? Hoy día vamos a presentar algunos aspectos, muy poquitos, de este caballero, Michel Foucault, ¿sí? Michel Foucault es un autor contemporáneo bastante citado en las ciencias sociales, muy referenciado constantemente, ¿sí? Su ámbito de reflexión es sumamente diverso, por lo que resulta muy fácil de traer a las ciencias sociales y hacer reflexiones nuevas y interesantes, ¿sí? En nuestro caso vamos a hacer una pequeña reflexión sobre algunos elementos que Foucault presenta sobre lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Sobre el conocimiento en las ciencias sociales y los efectos o consecuencias que tiene sostener estos discursos científicos en las ciencias sociales. ¿Bien? Bien. Vamos viendo entonces. En la presentación encontrarán este link que les va a presentar un poquito la historia de Michel Foucault. Es un resumen temático bastante interesante. Lo voy a colgar también en la sección de recorridos porque nos puede servir para hacer el control 3 cuando ustedes estén revisando la pregunta sobre Michel Foucault, ¿sí? Así que se los voy a dejar ahí para que los vean con más detenimiento y un poquito más de calma, ¿sí? A ver, ¿por qué Foucault es importante para nuestro problema o para el problema que estamos tratando de plantear y ya de cerrar en este curso? Porque como les comentaba,
todas nuestras disciplinas sociales, como hemos visto, producen conocimiento, ¿sí? No es que descubramos conocimiento sobre el mundo, ¿sí? Eso ya quedó bastante claro en las últimas reflexiones. Lo que hacemos es producir conocimiento desde nuestras disciplinas, ¿sí? Por lo tanto, ese conocimiento que nosotros producimos en nuestras disciplinas exige cierta discusión sobre su legitimidad o no, como veíamos la semana pasada con Habermas, pero junto con eso, ¿sí? Ese conocimiento que producimos en nuestras disciplinas también tiene efectos sociales, es decir, el conocimiento que logramos materializar y producir dentro de cada una de nuestras disciplinas produce efectos en la realidad social, ¿sí? Y eso es lo que Foucault intenta analizar y reflexionar. Cómo nuestros discursos disciplinarios, ¿sí?, de las ciencias sociales producen ciertos efectos en el espacio social, ¿sí? Y trata de mostrar el tono o la característica central que estos efectos presentan en ese espacio social, ¿sí? Quizás suena un poquito enredado, pero vamos a ir clarificándolo con mayor precisión, ¿sí? En general, Foucault, si usted desea comenzar una lectura de sus textos, no es un autor difícil de leer, ¿sí? A diferencia de muchos otros autores filosóficos, Michel Foucault escribe con un hilo un hilo conductor y un uso de lenguaje que es, yo diría, bastante asequible para en general todos nosotros y todas nosotras. Así que lo invito desde ya y le invito desde ya a que por allí se interese y pueda leer por usted mismo y usted misma los textos de nuestro autor, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es realmente muy poquito de él. Veamos, ¿desde dónde partimos con Foucault? Vamos a partir desde la reflexión previa que hicimos la semana pasada, ¿sí? La reflexión crítica que hacía la Escuela de Frankfurt y en particular la reflexión que planteaba Habermas en torno al valor, ¿sí?, o las expectativas del discurso científico, ¿sí? Como decíamos, Habermas cree que los discursos de nuestras ciencias y el conocimiento que nuestras ciencias producen, en rigor, no es un discurso sobre la verdad de las cosas, no es un discurso en términos estrictos verdadero, sino que son discursos válidos, discursos validados por una comunidad científica y social, y que esa comunidad científica y social considera como legítimos. ¿Me explico con eso? ¿Cómo, profe? No entendí. Lo repito, es decir, lo que Habermas decía es que nuestras ciencias, por ejemplo, filosofía, sociología, psicología, el conocimiento que obtienen sobre el mundo no es un conocimiento verdadero, ¿sí? Porque acuérdese que esa era la crítica que se hacía a la modernidad, ¿sí? Que por ejemplo Descartes o Hume de alguna manera creían tener conocimientos verdaderos sobre el mundo, ¿sí? Lo que estos autores dicen es que en rigor nosotros generamos y producimos un conocimiento, pero que ese conocimiento no debe tener las expectativas de ser un reflejo verdadero del mundo, sino que tiene las expectativas de constituirse en, en un discurso válido. ¿Me explico? ¿Hay un Sí, poquito profe, ya más? entendí. Ya, muchas gracias, Camilo. Entonces, desde esa reflexión que planteaba Habermas, uno puede preguntarse, bueno, ya, muy bien, lo acepto, ¿sí? Filosofía no dice la verdad sobre el mundo, sino que habla sobre discursos válidos y que las comunidades científicas aceptan. Muy bien, sociología lo mismo, derecho lo mismo, psicología lo mismo, trabajo social lo mismo, ¿sí? Administración pública lo mismo. Todas nuestras disciplinas tienen discursos validados y que una comunidad acepta como legítimos, ¿sí? Entonces, de aquí parte la reflexión. Si los discursos científicos no son verdaderos, entonces, ¿por qué las personas los aceptan? ¿Me explico? Si trabajo social y sociología, por ejemplo, y psicología, no tienen un discurso verdadero sobre el mundo, ¿por qué las personas aceptan ser intervenidas
desde esos discursos. Si yo soy un trabajador social y le digo al sujeto que está ejerciendo de manera equivocada sus roles marentales y parentales, ¿por qué las personas lo aceptan? Si yo no tengo un discurso verdadero, ¿por qué las personas aceptan eso? ¿Qué cree usted? ¿Me expliqué? Sí, Sí, profe. profe, estamos pensando. Ya, muy bien. ¿Por qué puede ser entonces que las personas los acepten? ¿Sí? Piensa en ese tipo de situaciones, la intervención con niños, con adolescentes, la intervención con personas en situación de calle, eh, el, el discurso, por ejemplo, de un psicólogo o de una psicóloga cuando diagnostica a alguien. ¿Por qué las personas los aceptan si no son discursos verdaderos? Supongamos que voy donde el psicólogo o la psicóloga y la psicóloga me dice que yo tengo un cuadro depresivo y ansioso. ¿Por qué yo lo acepto? Si yo sé que las ciencias no dicen la verdad en rigor. ¿Qué puede pasar allí? Tal vez porque ayudan como a cumplir un estándar de cierta como calidad de personas, por decirlo así, o como el orden social en el que estamos insertados, como de cumplir ciertas normas, Ya, por ahí va. Explíqueme un poquito más la idea de Isabel. de que, o sea, muchas veces, por ejemplo, las personas que están vulnerables Sí, o que son diagnosticadas con problemas psiquiátricos, psicológicos, sí. como que son aquellas que están fuera de las normas de la, como de la persona funcional. Ya, muy bien. Entonces, Entonces tal vez estas son aceptadas porque son las que nos ayudan como a regirnos dentro de la regla de la sociedad. ya, muy bien, súper bien. Como dice Isabel, la reflexión que va estableciendo Foucault tiene como foco justamente mirar ese tipo de situaciones. ¿Sí? Cuando diagnosticamos a alguien, ¿sí? Hacemos varias cosas. ¿Sí? Fíjese que eso es lo interesante, es lo increíble. Nuestro conocimiento, al diagnosticar a alguien, nos permite hacer cosas con ese alguien. ¿Sí? Y en particular, como mostraba Isabel, quizás en nuestras disciplinas, nosotros podemos hacer más cosas con aquellos que, de una u otra manera, son presentados como más vulnerables. ¿Sí? Es distinto diagnosticar a alguien que está en situación de calle con consumo problemático de drogas y tras ese diagnóstico indicar que hay que internarlo, a hacerlo con una persona que tiene recursos económicos suficientes para proveerse, por ejemplo, defensas con abogados u otro tipo de diagnósticos que refuten el suyo. ¿Sí? Parece ser que nuestros discursos disciplinares, ¿sí? tienen la capacidad de hacer cosas con la gente. ¿Sí? Ese es el punto curioso de la reflexión de Foucault. ¿Sí? Lo primero entonces es que si el conocimiento no es verdadero, ¿sí? En términos absolutos y universales, sino que siempre el discurso y el conocimiento va a depender del contexto histórico, del contexto cultural, ¿sí? Entonces, la relación que se da entre las disciplinas de nuestras ciencias sociales y la verdad es lo que le interesa mirar a Foucault. ¿Sí? ¿Cuál es esa relación? ¿Es una relación de verdad, de validez, de otro tipo de práctica? Y lo que él va a establecer es que esa relación en particular permite hacer esto. Dice, para responder a esa pregunta, es necesario, cree él, mirar la manera en que la ciencia históricamente se ha constituido. Se fija que ese es un punto de reflexión común con varios autores, por ejemplo, cuando conversábamos sobre Thomas Kuhn,
¿se acuerda? Que reflexiona sobre cómo avanza la ciencia, lo que Thomas Kuhn hace también es mirar el desarrollo histórico de la ciencia, ¿sí? Foucault también hace lo mismo, mira cómo ha avanzado la ciencia, por ejemplo, mira cómo ha avanzado el tratamiento o la ciencia de la sociología y la psicología con sus pacientes, ¿sí? Comienza a mirar cómo se trataba, por ejemplo, y cómo se diagnosticaba a las personas dementes, qué tratamientos se permitían con esas personas dementes, ¿sí? Y cómo eso después avanza hacia el diagnóstico de ciertas patologías y el cambio también en ciertas prácticas. Recuerde que no hace mucho, por ejemplo, la homosexualidad era considerada como una patología. Y hace un buen tiempo atrás, la patología que reconocíamos como homosexualidad implicaba tratamientos brutales, por decirlo así, con el propio cuerpo y con el cuerpo de las personas. ¿Me explico? Sí, profe. Muy bien. Entonces Foucault cree, mirando ese devenir histórico de las ciencias, ¿sí? Recuerde que así produce su teoría, analizando el devenir histórico de las ciencias, las prácticas de la ciencia a lo largo de la historia y cómo ha cambiado. Y al observar eso, ¿sí? Al reflexionar eso, cree que la ciencia, puesto que no puede conocer la verdad en términos absolutos, porque es imposible para cualquier ser humano tener conocimiento verdadero y absoluto, ¿sí? Ha generado, por decirlo así, se autoproveyó un tipo de práctica que le permite hacer las siguientes cosas. Primero, la ciencia es una práctica que construye conocimiento. Hasta allí, muy de acuerdo con lo que decía Kant y lo que han dicho los otros autores contemporáneos que hemos revisado, ¿sí? La ciencia construye conocimiento, no descubre, construye, ¿sí? Y luego, y esto es lo que agrega él, una vez que la ciencia ha construido un discurso sobre algo, por ejemplo, una vez que la psicología ha construido un discurso sobre los distintos tipos de patologías mentales, el paso siguiente es que decide que ese conocimiento es verdadero, lo valida, ¿sí? Segundo paso, tras construir mi conocimiento, lo valido y por lo tanto decimos que es legítimo. Y luego, el tercer paso es que actúa y se despliega como si realmente ese conocimiento fuese verdadero. ¿Me explico? Es un giro bastante curioso. Son tres pasos. Primero, construye conocimiento, ¿sí? Y cuando construye conocimiento dice, ya, muy bien, vamos a construir un conocimiento, planteamos estas hipótesis. Por ejemplo, decimos que existen 50 patologías mentales. Muy bien, ¿está de acuerdo la comunidad científica? Muy bien, estamos de acuerdo. Tenemos 50 patologías mentales. Luego entonces dicen, actuemos y trabajemos en base a estas 50 patologías mentales. Ese es el segundo paso, ¿sí? Decido actuar en base al conocimiento que construí. Y el tercer paso, y ese es el más curioso, es que una vez que estamos en la práctica de la ciencia, realmente actuamos como si ese conocimiento que construimos fuese verdadero. ¿Me explico? Es como si olvidásemos el primer paso que dimos, ¿sí? Actuamos como si el conocimiento que nosotros tuviésemos fuese una verdad absoluta, cuando en sus orígenes no lo fue. ¿Queda claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Actualmente, Sí. ¿todas las ciencias actúan de la misma forma? Lo que intenta mostrar Foucault es que al menos las ciencias sociales sí lo hacen, ¿sí? Es como si olvidasen sus orígenes y la humildad en la que ese conocimiento original se produce, ¿sí? Porque una producción, como hemos dicho, no es lo mismo que descubrir la verdad del mundo. Es una producción que tiene prejuicios, que está sometida a elementos culturales y temporales específicos, y que por lo tanto sabemos que en algún momento van a cambiar. Pero las ciencias, como que, especialmente las ciencias sociales, Camilo, tienden a olvidar esos orígenes. Y eso produce un tipo de práctica que es la práctica que cuestiona Foucault, ¿sí? Las ciencias actúan de una manera bastante cuestionable, ¿sí? Como dice allí, por ejemplo, las ciencias sociales definen lo que van a entender por pobreza,
¿Se acuerda que eso también lo discutimos hace un par de clases? Definimos, por ejemplo, que la pobreza es, como me habían dicho ustedes, una limitación de los recursos materiales de las personas, una limitación a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Las ciencias sociales definen que eso es pobreza y en base a esa definición actúan. Es decir, vamos a buscar pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los que cumplen con la definición, es decir, todos aquellos y todas aquellas que no tengan las necesidades básicas satisfechas. Muy bien, encuentro a 10 personas, pero se les olvida en la práctica que esa definición es una producción parcial, que puede que no sea completa y que por lo tanto puede que yo esté dejando a muchas personas, entre comillas, pobres, afuera del alcance de las acciones de mi disciplina. ¿Sí? Esa es una de las críticas que hace Foucault. ¿Sí? Las ciencias comienzan a desarrollarse, ¿sí? Comienzan a desplegar su labor, pero en ese actuar cotidiano se olvidan y tienden a olvidar que el comienzo de sus definiciones es un acuerdo, no es una verdad absoluta. ¿Sí? Ese es el primer punto, pero en rigor tampoco es el que más le preocupa a Foucault. Lo que Foucault empieza a mostrar, vamos a pasar ahí de la niñita, es esta relación. Esta es la que en particular le interesa. Foucault se da cuenta que la relación real, o la relación más interesante que se produce en las ciencias, es la relación entre conocimiento y poder. ¿Sí? Foucault, como dice allí, piensa entonces lo siguiente. Si tenemos claridad sobre el valor relativo de la verdad en las ciencias y en el conocimiento, entonces, como decíamos al comienzo y como me decía Isabel, ¿por qué las personas aceptan juicios e ideas de estas disciplinas? ¿Por qué aceptan ser catalogados como una persona que sufre una patología si en realidad el conocimiento que usted tiene como psicólogo o psicóloga es relativo, ¿sí? Es parcial? ¿Sí? ¿Por qué en el ejemplo de la pobreza realmente pensamos que existen pobres y por qué los construimos tal cual como nos dice la ciencia? ¿Sí? Es decir, fíjese en esa afirmación. Si volvemos atrás, yo le pregunto, ¿qué es lo que usted ve ahí? ¿Qué es lo que ve allí? Muy bien, Damari me dice pobreza. Seba, ¿qué ve allí? Niños, muy bien. ¿Qué más? ¿Pobreza? Ya, muy bien. Plenamente. Muy Niños bien. felices. Ya, muy bien, ven, niños felices, muy bien. Pobreza económica. Muy bien, pobreza económica, muy bien. Entonces, si se fija, lo curioso que empieza a mostrar Foucault es que estos discursos, los discursos de las ciencias, tienen una capacidad particular. Y esa capacidad particular es permitirnos y en parte obligarnos a ver la realidad a través de ese discurso. Es decir, las ciencias sociales, por ejemplo, han construido el concepto de pobreza y han construido un discurso en torno a la pobreza. Entonces, ahora cuando yo veo esa fotografía, y en particular si la veo en la discusión que estamos teniendo, probablemente muchos de nosotros y muchas de nosotras, como vimos recién, van a decir que allí hay pobreza. Yo puedo decir, hay una niña pobre, hay un niño pobre, hay una persona pobre, hay una niña que se está riendo, pero que vive en un contexto de pobreza. Es decir, el concepto de pobreza aparece inevitablemente ligado a mi discurso. ¿Se fijó en eso? ¿Por qué yo ocupo el concepto pobreza para mirar la realidad si ese concepto proviene de las ciencias sociales? ¿Cómo llegó a mí? ¿Y por qué? Y peor aún, va a decir Foucault, ¿por qué usted lo está utilizando? ¿Por qué cree que pasa eso? Puede ser que sea como una especie como de acuerdo y como la gran mayoría lo usamos, tendemos a usarlo porque la gran mayoría lo usa, ¿no?
Ya, muy bien, Seba, pero ahí fíjese la diferencia. Una situación es que realmente nos hubiésemos puesto de acuerdo y yo hubiese dicho, sí, de acuerdo, muy bien, me parece legítimo ese concepto, así que lo voy a usar. Y otra cosa es la segunda parte de lo que usted dijo, que lo use porque la mayoría lo usa, que lo use sin darme cuenta de que en realidad lo estoy haciendo, ¿sí? Como me dice María, porque el término se transmitió de alguna forma, ¿sí? O peor o no, ¿sí? Que es de hecho lo que dice Foucault y lo que dice Paloma, porque curiosamente se ha impuesto, ¿sí? Damari me dice, tendrá que ver con la construcción social sobre cierto modo de actuar y de vivir según lo que la sociedad plantea. Muy bien, pero precisemos eso. Foucault va a decir en rigor que no es que la sociedad lo plantee, ¿sí? Sino que las ciencias y las disciplinas sociales tienen una capacidad para instalar estos discursos, para instalarlos en las personas, para que las personas, exactamente Paloma, ¿sí? Para que las personas por sí mismas apropien estos discursos y vean la realidad a través de ellos. ¿Me explico? La ciencia produce un discurso y ese discurso tiene un poder singular. Esa es la palabra que Foucault constantemente va a volver una y otra vez. Tiene un poder singular. Y ese poder singular es ese, hacer que las personas vean el mundo a través de ese discurso. ¿Sí? En esa foto entonces nosotros estamos viendo el mundo a través del discurso social que habla de pobreza. Podría verlos de miles de formas diferentes, pero estamos delimitados, estructurados por el poder de estas disciplinas que nos llevan a ver el mundo de esa forma. ¿Se acuerda? Incluso hace un buen tiempo, por ejemplo, era bastante frecuente y recurrente el uso del término histeria. La mujer histérica, el hombre histérico. ¿Sí? ¿De dónde viene ese concepto? De Easter, que se relaciona con la feminidad y el útero. Ya, muy bien, Sofía. ¿Y cómo nos llegó a nosotros? A través del patriarcado. De acuerdo, a través del No, patriarcado. en el psicoanálisis. Ajá, La sí, muy primera bien. vez que lo leí fue ahí, tiene razón mi compañero. Muy bien, como dice Paloma, a través del psicoanálisis, como lo replica Sofía, ¿sí? Pero fíjese que en la práctica, la mayoría de las personas de la calle, ¿sí? Cualquiera de nosotros en la calle, nunca ha leído sobre psicoanálisis, pero sin embargo, ocupan la palabra histeria, histérico, ¿sí? Histérica. Entonces, eso muestra cómo el discurso de una disciplina, ¿sí? El psicoanálisis, logró construir una mirada y transferir esa mirada a las personas. Y las personas por sí mismas, eso es lo que va a reflexionar también Foucault, se autoimponen mirar el mundo de esa forma. ¿Sí? Eso es lo enormemente curioso que reflexiona Foucault sobre las ciencias sociales, las ciencias en general, y ese es lo que él trata de mostrar, el poder que tienen. ¿Sí? Las ciencias y estos discursos disciplinarios, estos discursos de saber, tienen un poder particular, ¿sí? Y ese poder particular es hacer que las personas vean el mundo a través de ella, ¿sí? ¿Cómo ocurre eso? ¿Sí? ¿Cómo es posible eso? Fíjese que es de alguna forma, es una brutalidad si uno lo piensa. ¿Cómo es posible que las personas se autoimpongan formas de ver el mundo? ¿Sí? Entonces, Foucault en esta reflexión se da cuenta que el conocimiento de las ciencias, lo que llamamos conocimiento disciplinario, ¿sí? Posee entonces un poder y ese poder opera a través del lenguaje. ¿Sí? Algo que que nos caracteriza como seres humanos es que necesitamos un lenguaje para describir y vivir en el mundo. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando discutíamos sobre Husserl? Y Husserl trataba de mostrar que nuestras vivencias necesitan ser de alguna manera leídas o configuradas
a través de un lenguaje, ¿sí? Yo puedo tener una sensación en el cuerpo, pero esa sensación en el cuerpo, para hacerla comprensible y transmitible, yo tengo que ponerla en el lenguaje. Me duele el estómago, siento angustias, siento pena, siento cansancio en las piernas. Una vez que yo transferí o conformé esa experiencia en un lenguaje, la pude transmitir a los demás, ¿sí? Entonces, Foucault se da cuenta que justamente el poder que tienen nuestros discursos disciplinarios es un poder que se expresa en un lenguaje que se socializa o se distribuye o permea el espacio social, ¿sí? Dice, el desarrollo científico no se realiza aisladamente, sino que se despliega siempre en una red de actores y de acciones que lo sostienen. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo social, como ciencia social. Primero, se enseña en la universidad, ¿sí? Todos ustedes, todos nosotros, todas nosotras, ¿sí? Al estar estudiando, estamos recibiendo un discurso disciplinario. Usted está aprendiendo conceptos. Por ejemplo, ahora está aprendiendo el concepto de poder, articulación en el lenguaje, Foucault, discurso disciplinario. ¿Se fija? Usted está adquiriendo un lenguaje. Y ese lenguaje lo está adquiriendo a través del actor que es la universidad. Y en particular, yo como profesor, ¿sí? Una vez que usted comience a ejercer, usted también va a replicar ese lenguaje. Damari me dice, profe, tengo una duda. ¿El discurso disciplinario que usted habla es lo que los cientistas hacen nomás? Es decir, claro, el discurso disciplinario es el discurso que tiene una disciplina, una ciencia, y que da forma al conocimiento de esa ciencia. Por ejemplo, psicología tiene un discurso disciplinario que consiste en hablar de, no sé, probablemente usted me pueda ayudar más, en psique, patologías mentales, estado emocional, ¿sí? Desarrollo mental. Todas esas palabras, ¿sí?, conforman lo que llamamos discurso disciplinario. Cada una de nuestras ciencias tienen eso, ¿sí? Derecho tiene un discurso disciplinario. Leyes, normas, penado, imputado, ¿sí?, infracción, norma, sanción, constitución, cuerpo legal. ¿Se fija? Cada ciencia, cada disciplina posee esos conceptos, ¿sí?, que relacionados entre sí producen un discurso disciplinario. Por ejemplo, un profesor o una profesora tiene un discurso disciplinario también. Habla sobre aprendizajes, aula, docentes, estudiantes, ¿se fija? Y a través de ese discurso disciplinario, el profesor o la profesora da forma al mundo. Pero sigamos con ese ejemplo. Muy bien, está muy bien que el profesor y la profesora tengan un discurso disciplinario. Pero ¿qué pasa ahora cuando a la reunión de apoderados llegan los padres y las madres o los adultos responsables de los niños en el curso? ¿Qué empiezan a aprender esos adultos? ¿De qué se empiezan a apropiar? Profe, ¿puede repetir? Que se me cortó justo y no escuché nada. Lo repito, Camilo. Siguiendo con el ejemplo del profesor, ¿sí?, o la profesora, que también es un discurso disciplinario de las ciencias sociales en general. El profesor tiene un lenguaje, ¿sí? Habla de aula, estudiante, aprendizaje, desarrollo cognitivo, logro de metas, etc. Ahora ese profesor y esa profesora que usan un lenguaje disciplinario, ¿sí?, porque forman parte de la pedagogía, hacen una reunión de apoderados. Los apoderados y apoderadas que lleguen, ¿qué van a empezar a aprender? ¿Qué van a empezar a apropiarse? ¿Del mismo discurso disciplinario? Exactamente, pues, de los mismos términos, del mismo discurso disciplinario. Entonces, después llegan esos padres a la casa
y le dicen, hijo, hija, tú como estudiante debes poner atención en la clase. Tú como estudiante tienes que comportarte de esta y esta otra forma, ¿sí? Yo soy tu apoderada. ¿Se fija? Entonces, lo que Foucault muestra es que ese discurso disciplinario que se expresa en términos y en un lenguaje se distribuye en una red, ¿sí? Opera en una red. Una red en la cual los actores mismos no saben que en realidad están masificando y reproduciendo esos términos. ¿Se fija? Porque los padres no saben que al llamar a su hijo estudiante, están transfiriendo la manera de ver el mundo que les traspasó la profesora. ¿Me explico hasta ahí? Ya, muy bien. María me dice que sí, muy bien. Entonces, fíjese, lo que Foucault empieza a mostrar es que el conocimiento de las ciencias, ¿sí?, tiene efectos sumamente importantes en la realidad social, ¿sí? Dígame, Camilo, ¿me quiere decir algo? Ah, no, sin querer activé el micrófono. Ah, ya, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, las ciencias tienen un efecto en el espacio social y ese efecto Foucault le llama poder. Las ciencias despliegan un poder en el espacio social. ¿Y en qué consiste ese poder? En lo que estábamos describiendo recién, en que las propias personas que ya no forman parte de la disciplina comienzan a verse a sí mismos y a sí mismas a través de los términos que impuso la ciencia, ¿sí? Como decía ahí, por ejemplo, el trabajo social se enseña en la universidad. El trabajador o la trabajadora social que aprendió ese discurso en la universidad ahora va a intervenir en el espacio social, ¿sí? Al intervenir, va a empezar a llamar a los sujetos con los que interviene a través de los términos que aprendió en la universidad, ¿sí? Y luego, los sujetos que fueron intervenidos por ese trabajador o trabajadora social empiezan a llamarse a sí mismos y empiezan a reconocerse a sí mismos a través de esos términos, ¿sí? Sí, señorita, le dice la joven que está siendo intervenida por la trabajadora social, ¿sí? Yo sé que estoy en una situación precaria y vulnerable. ¿De dónde sacó esos términos? Precariedad, vulnerabilidad. ¿De dónde los sacó? ¿De dónde salió aquello? ¿Por qué la joven está diciendo que ahora es vulnerable? Exactamente, ¿sí? De la universidad, del profesor, del discurso de las ciencias, de su propio movimiento por replicar un discurso, como dice Damaris, ¿sí? Entonces, fíjese lo terriblemente curioso que es esto y lo terriblemente potente entonces que es el discurso de las ciencias. Porque Foucault empieza a mostrar entonces que el discurso de las ciencias opera en el espacio social, opera fuera de las disciplinas. La señora de la esquina le está diciendo a la vecina que es una histérica. Ah, ninguna de las dos es psicóloga, pero se están llamando histéricas una a la otra. Están aplicando una noción, ¿sí? La joven va por la calle y dice, bueno, yo estoy en una situación de precariedad, vulnerabilidad, de pobreza. Están ocupando y replicando, como dice Damaris, el discurso de las ciencias sociales. Entonces, muy bien, allí hay un poder. Pero Foucault continúa su reflexión y muestra que ese poder hace algo más aún, ¿sí? Que tenía que ver con lo que nos decía Isabel a un comienzo. ¿Qué es lo que hace? Ese lenguaje, como dice aquí,
además de dar forma discursiva a la realidad, es decir, yo me miro a mí mismo como pobre, como histérico, como vulnerable, como una persona con una patología mental, yo me empiezo a pensar a mí mismo como una persona depresiva, ocupo la categoría de la disciplina social para pensarme, y al hacerlo, Foucault se da cuenta que el efecto que eso tiene es un efecto increíble, es un efecto que permite categorizar, normalizar o incluso invisibilizar ciertos aspectos de la realidad. Voy a explicar eso. Veamos. Por ejemplo, a ver, cuando yo me pienso a mí mismo como un estudiante, ¿qué efectos tiene eso? ¿Qué puede hacer un estudiante que no puede hacer un estudiante? ¿Compararse con otro estudiante? Muy bien, es decir, lo primero, me categorizo. Yo soy estudiante, el compañero o la compañera de allá también es estudiante. ¿Los estudiantes son diferentes de quién? Del profesor. Muy bien, entonces los estudiantes son diferentes del profesor, tienen una categoría diferente, están en un orden diferente. Luego, como dice Paloma, el estudiante tiene una labor. ¿Cuál es la labor del estudiante? Se lo repetía todo el tiempo su familia cuando estaba en el colegio. Estudiar. Estudiar, pues sí, el deber del estudiante es estudiar. Es decir, además de categorizarme, el estudiante es distinto al profesor, me norma. Mi deber es estudiar y no tontear. Mi deber es ir al colegio a estudiar y no a jugar a la pelota. Mi deber es ir al colegio a estudiar y no a pololear. Mi deber es decir, las acciones que puedo o no puedo hacer, vienen establecidas por estas mismas categorías. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, profe. ¿Se fija? Y luego hace algo que es un poco más sutil, que es invisibilizar. ¿Qué es lo que invisibilizan los discursos disciplinarios? Los discursos disciplinarios invisibilizan todo lo diferente, ¿sí? Hacen que todo aquello que sea diferente, yo lo deje de lado o lo sancione a través de una norma. Por ejemplo, recuerde que eso también tiene que ver con la crítica que hacía Adorno en la escuela de Frankfurt, ¿sí? Si decimos que un estudiante tiene como deber estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un joven o con un pequeño que está todo el rato parándose en la sala de clase? ¿Qué ocurre con él? ¿Cómo opera el discurso pedagógico en ese niño? ¿Qué dice sobre él? Ya, muy bien, Paloma. Primero, se castiga, se sanciona. ¿Por qué se le sanciona? Muy bien. Como dice Paloma, se le sanciona porque se escapa de la norma, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Muy bien, Damari también, ¿sí? Porque no sigue el orden, porque se escapa de lo que debe ser el estudiante ideal, del método de la clase, de lo que debe ser. Y por lo tanto, ¿qué es lo que invisibilizo? Invisibilizo todo lo diferente que pueda tener ese niño de otro niño. Invisibilizo todas las razones posibles que hayan para que ese niño se pare, ¿sí? Invisibilizo, en el fondo, todo lo que este discurso pedagógico no quiere escuchar. ¿Me explico con eso? Sí, profe. Profe, Dígame. tengo una duda. Esta visión de Foucault con respecto a se me olvidó el nombre de las ciencias sociales, Sí, tiene el mismo pensamiento sobre la justicia, ¿verdad? Porque recuerdo que él decía que, él decía que los gobiernos, más que ejercer poder sobre las personas, lo que ujú. hacía era como constituir a las personas. Claro, exactamente. Lo que tienden a hacer entonces, y así va avanzando el cuadro, ¿sí? Lo que hacen los gobiernos, las formas de gobierno entonces, a través de todos estos discursos disciplinarios, es finalmente producir un tipo de sujeto, ¿sí? Si se fija, por ejemplo, si seguimos con la idea del profesor y la profesora, lo que han hecho los gobiernos al establecer
la educación desde este discurso, ¿sí? Es producir un tipo de sujeto a lo largo del tiempo, el sujeto estudiante, el sujeto que como estudiante debe continuar sus estudios en la universidad y luego ser un profesional, ¿sí? Es decir, a propósito de la Escuela de Frankfurt también, se producen sujetos en masa, ¿sí? Se producen sujetos normalizados, ¿sí? Y al hacerlo, invisibilizamos todo lo diferente. Pensemos, por ejemplo, cuando a propósito del discurso sobre la homosexualidad, que Foucault también reflexiona muchísimo, y el discurso sobre la sexualidad, cómo cuando estas disciplinas entendían la homosexualidad como una patología, ¿sí? Hacíamos algo con las personas, ¿sí? Primero las categorizábamos, ¿sí? No es normal, es enfermo. Al estar enfermo, entonces, yo normalizo. Digo, estas conductas son positivas y deseables, ideales, y estas otras no, ¿sí? Y luego invisibilizo. ¿Qué es lo que invisibilizo al hablar de la homosexualidad como una patología? ¿Qué es lo que trato de ignorar? ¿Qué es lo que trato de dejar de ver? La libertad del individuo, ¿puede ser? Ya, muy bien, la libertad del individuo, Damari, ¿en relación a qué? Soy A libre su para qué. modo de vivir y sentir. Muy bien, y a la forma de vivir su propia sexualidad, ¿sí? Fíjese, y eso, a propósito de lo que decía Seda, es muy importante si uno lo mira desde la perspectiva social, porque significa que estoy tratando de limitar la libertad de las personas sobre el modo en que puedan vivir o expresar su sexualidad. Y eso lo invisibilizo. Se fija, invisibilizo toda esa libertad, invisibilizo todas las otras posibilidades. Y eso es lo terriblemente cuestionable o terriblemente peligroso que Foucault empieza a mostrar en el discurso de las ciencias sociales en general, ¿sí? Porque este discurso después comienza a permear la justicia, ¿sí? Usted va a ver cómo, como profesionales, les va a tocar, por ejemplo, en algún momento, discutir en un espacio de tribunales sobre el estado mental de una persona, ¿sí? Sobre las condiciones mentales de la persona, sobre las condiciones de vida de esa persona. Y al ocupar el discurso disciplinario, el discurso de nuestras ciencias, ¿sí? Nosotros hacemos posible que a esas personas, por ejemplo, se les prive de libertad o no, ¿sí? Si yo le digo, a ver, ¿qué hace posible que a una persona se le pueda privar de libertad? Siendo que parece una de las la libertad parece uno de los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? Toda persona tiene derecho a ser libre. Pero mire nuestra sociedad, hay personas que no tienen ese derecho. ¿Por qué? ¿Qué hizo posible que perdieran su libertad? No siguieron la norma. No siguen la norma según quién. Em, complicado. Fíjese en los pasos previos. ¿Quién puso la norma? Primero, ¿de dónde vino la norma? Ya, muy bien. Supongamos, Damari dice del Estado. Muy bien, el Estado pone la norma, pero no es el Estado solo. Recuerde que Foucault dice que el poder se despliega en una red. El Estado, ayudado por quién coloca la norma. No es del acuerdo de las mismas personas, ¿no? No, porque en rigor nosotros no nos ponemos de acuerdo en en todos los términos que ocupamos, ¿sí? Ya, muy bien. A ver, Paloma dice, por ejemplo, el Estado ayudado por las instituciones y María me dice por el Poder Judicial. Muy bien, tenemos el Estado, tenemos las instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial. ¿Y qué más tenemos? Porque el Poder Judicial necesita de alguien que también produzca la norma. ¿Quién las produce? ¿No son las ciencias sociales? Sí, pues. Ay, 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 ay. Las ciencias sociales, pues las ciencias sociales operan en el Poder Judicial, por ejemplo, para decir qué es violencia y qué no. Pensemos, por ejemplo, en violencia intrafamiliar. Hay una ley de violencia intrafamiliar.
¿De dónde vino el término violencia intrafamiliar? ¿De dónde surgió ese concepto? ¿No es del derecho? No es desde el derecho opera con ese concepto, pero ¿de dónde viene el concepto de violencia intrafamiliar? El trabajo social también opera por allí, ¿sí? Y también ha apoyado y aportado en nutrir el concepto, ¿sí? ¿De qué otra disciplina, además del trabajo social, se nutre el concepto? Muy bien, de la sociología, de la psicología, muy bien. Entonces, fíjese, tenemos un Estado, ¿sí?, que opera a través de distintas instituciones. Una de ellas, por ejemplo, el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ¿sí?, opera con leyes. Una de esas leyes es la ley de violencia intrafamiliar, ¿sí?, o violencia de género, por ejemplo, también, ¿sí? Y ahora nos preguntamos de dónde surgen los conceptos de esa ley. Inmediatamente usted se da cuenta que surgen de nuestras disciplinas: sociología, psicología, trabajo social, derecho, ¿sí? Todas estas disciplinas construyen un discurso sobre la violencia. Y ahora, y esta es la parte importantísima, ese discurso que construyeron todas estas disciplinas sobre la violencia, ¿qué permite hacer con las personas? Controlarla. Sí, pues, y controlarlas hasta el punto de, por ejemplo, privarlas de la libertad, sancionarlas, ¿sí?, someterlas a terapia. ¿Se fija? Así opera el discurso disciplinario. Y así el discurso de nuestras disciplinas presenta, expresa un poder. Usted, como representante de las ciencias sociales, tiene el poder de privar de libertad a alguien. ¿Ve lo curioso que es? ¿Ve? Profe, Dígame, Seb. recuerdo que en el libro ese de Foucault Sí, decía que el poder era un acto político o algo sí, así, ¿no? Es que no sí. recuerdo muy bien porque creo que decía que se regía bajo las normas que estaba. Creo que daba como de ejemplo el feudalismo, que ¿Ya? el bien más preciado de las personas era el cuerpo, ¿no? ¿Ya? ¿De Y acuerdo? como nosotros tenemos una economía mucho más avanzada, entre comillas, el alma es el que se castiga. O algo así, ¿no? ¿O estoy muy perdido? No, no, está bien, está bien. Entonces, lo que ahí hay que ver de fondo es que Foucault muestra que cada época, cada cultura y cada sociedad ha construido discursos disciplinarios que les permiten, a partir de esas pequeñas convicciones que tienen, ¿sí?, de operar con las personas, producir ordenamientos del cuerpo, producir un ordenamiento de las acciones. Hay una cierta forma de vestir. Hay una cierta forma de vestir, por ejemplo, que es apropiada y inapropiada. Hay un cierto tipo de acciones que son adecuadas y otras que no, ¿sí? Y junto con ello, este discurso tiene la capacidad para sancionar, ¿sí?, aquellos que se comporten de manera fuera de las normas van a ser sancionados. ¿De qué manera? Hay miles de formas y Foucault historia y cuenta allí las maneras en que la sanción ha operado, ¿sí? Desde el escarnio público, ¿sí?, el descuartizamiento público, a la situación de privación de libertad a través de la reclusión domiciliaria, el ejercicio de la fuerza pública, etc. ¿Sí? Entonces, lo importante que quiero que vean y que reafirmen es como la siguiente cadena, ¿sí? A ver, nuestras disciplinas, ¿sí?, allí, nuestras disciplinas, entonces, producen un discurso, ¿sí?, un discurso profesional que nosotros llamamos discurso disciplinario, ¿sí? Este discurso comienza a operar en la sociedad de distintas formas. Por ejemplo, ese discurso llega a las instituciones, como discutíamos ahora en el caso de por ejemplo, las leyes de violencia intrafamiliar, ¿sí? Ese discurso comienza a replicarse en otras instituciones, por ejemplo, las universidades. Ese discurso permite además, entonces, ordenar la vida social. Permitimos ciertas cosas, no permitimos otras.
A cierto tipo de conductas las vamos a llamar enfermedad, a otro tipo de conductas las vamos a llamar estado sano. Y, en tercer lugar, este discurso permite entonces que los sujetos construyan su propia identidad a través de estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, yo me veo, aquí escribí mal, identidad, ¿sí? Yo me veo a mí mismo o a mí misma como una víctima de violencia intrafamiliar. Es decir, construyo mi identidad a partir de ese concepto. Me veo a mí mismo o a mí misma como una persona con una patología mental. Me veo a mí mismo como depresivo. Me veo a mí mismo como un estudiante. Me veo a mí mismo como, no sé, dígame usted otra categoría que se puede aplicar a nuestra identidad. Dígame usted un ejemplo. Hay miles de ejemplos. Profe, Piénselo. Dígame, Seba. el hecho de sentirse chileno no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Ya podría ser, sí, pero ese se nos escapa un poquito. Es cierto que incluso no podría llegar a ese extremo, llegar a decir que la misma noción de chileno tiene que ver con un esquema político que construye naciones, que separa los pueblos en regiones delimitadas por una frontera, etc. ¿Sí? Damari me dice también como víctima de cierta situación que sale de la norma, sí, de acuerdo. Pero fíjese incluso en los términos más cotidianos, cómo uno se piensa a sí mismo y a sí misma desde una categoría. Piensa en todos los espacios donde usted se relaciona. Muy bien, Paloma, ¿sí? Pensarse a sí mismo, por ejemplo, como jóvenes, es un ejemplo de una categoría que surge en una disciplina y que las personas se aplican a sí mismas. ¿Sí? Si en un momento de la historia el concepto jóvenes no existía. Muy bien, Antonia. Pensarse a sí mismo o a sí misma ahora, por ejemplo, como feminista, también es un modo en que yo, sin darme cuenta, o quizás de manera más consciente, acepto mirarme a través de un concepto. Cuando usted va al médico, ¿en qué se transforma usted? ¿Cómo acepta ser llamado o llamada? Paciente. Paciente, pues, y usted es el paciente y lo acepta. Muy bien. Muy bien, uno puede aceptar de el ciudadano, ¿sí? Entonces, si se fija, lo que trato de mostrarle es que, y lo que Foucault trata de demostrar, es que las disciplinas, entonces, de nuestras ciencias, tienen ese poder. Tienen un poder capaz de hacer que las personas se piensen a sí mismas de cierta manera. Y fíjese, lo más importante de todo y lo más curioso es que a usted no lo obligan a llamarse de esa forma. Usted mismo y usted misma se autoimpone eso, ¿sí? Yo no los estoy obligando a llamarse jóvenes, ni a que reconozcan, cuando yo digo cómo están jóvenes, por ejemplo, ni a que se reconozcan a sí mismos. Usted es quien se piensa a sí mismo y a sí misma como joven. Usted es quien se piensa a sí mismo o a sí misma como estudiante. ¿Se fija? Yo no lo estoy obligando. Usted se autoimpone eso. ¿Ve lo curioso que es? ¿Ve la capacidad que tiene este poder de las ciencias para modificar, por decirlo así, la realidad? ¿Para modificar la forma en que viven las personas? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Es que uno Muy bien. igual lo tiene tan normalizado que no lo piensa, Sí. solamente pasa nomás. Exactamente, Camilo. Eso es lo que trata de enfatizar Foucault. El poder de las disciplinas tiene una capacidad enorme para incluso hacer que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, por decirlo así, personas comunes y corrientes, no nos demos cuenta de que lo estamos haciendo, ¿sí? Ese es el poder de estas disciplinas, ¿sí? Porque claro, si yo me doy cuenta, entonces alegaría, ¿sí? Pero dice Foucault, no, ¿sí?
hay una capacidad inherente en este discurso, un poder tan grande que hace que las personas no se den cuenta y lo hagan. Por ejemplo, en esa foto, ¿quién es normal y quién no? La niña normal y el fantasma no. Muy bien, ¿lo ve? Inmediatamente, ¿sí? Incluso al mirar, ¿sí? Su conducta va a estar, claro, si vamos a la película Los Papás, muy bien también. Esto está tan interiorizado, ¿sí? Que incluso simplemente al manifestar una conducta como es mirar, ¿sí? Mi vista, mi visión, mi foco de atención ya se encuentra, por decirlo así, disciplinado por las ciencias. Si yo voy por la calle y me topo a esas dos personas, inmediatamente yo voy a mirar, fíjese, la conducta, voy a mirar, voy a centrar mi atención, voy a sancionar con mi atención al fantasma, por decirlo así, y no a la niña, ¿sí? En la calle nosotros ponemos atención y sancionamos mucho más a aquel o aquella que sale de la norma que a aquel que permanece en la norma, ¿sí? Y así las personas también se van autoimponiendo conductas y autoimponiendo acciones, ¿sí? Usted sabe cómo vestirse, ¿sí? Lo sabe, sabe cómo vestirse para no llamar la atención, sabe cómo vestirse para salir a la calle, ¿sí? Y cuando alguien en la calle transgrede esa norma, usted inmediatamente cumple un rol de sanción. ¿Se fija? Nadie está obligando a que usted asuma ese rol, pero usted lo asume. ¿Lo ve? Ese es el poder de este discurso disciplinario, ¿sí? El poder que hace que usted cumpla un rol, que se transforme en parte de esta red de ejercicio del poder. Profe, Dígame, señor. ¿la moral no tendría nada que ver con esto? Exactamente, la moral claramente está influenciada o determinada por estos discursos disciplinarios. Por ejemplo, hace algunos años, hace muchos años atrás, ¿sí? Moralmente, era aceptado, por ejemplo, que el padre de familia, que el hombre de la casa, sancionase a las personas de su casa, incluso físicamente, ¿sí? Que les impidiese salir a la calle, que les diese un palmazo en el poto, que los corrigiese a golpe. Eso moralmente era aceptado, ¿sí? ¿Qué ocurrió? El discurso disciplinario sobre la violencia, sobre las relaciones saludables, sobre los roles y las diferencias de roles, ¿sí? Se fue produciendo a tal punto que impregnó nuevamente las relaciones cotidianas de las personas y ahora esa misma conducta que antes era moralmente aceptada, ¿sí? Ahora es moralmente inadecuada. Pero se fija por qué, porque el discurso disciplinario permeó nuevamente estas relaciones sociales, ¿sí? Profe, otra duda. Sí, ¿Y cómo los discursos van cambiando? ya, muy bien. Eso es parte también de lo que hemos discutido, Seba. Por ejemplo, los discursos van cambiando, diría Foucault, por los propios cambios que se producen dentro de una disciplina. ¿Por qué cambia una disciplina? Porque, por ejemplo, como lo veíamos con Thomas Kuhn, las disciplinas van desarrollando paradigmas a medida que tienen la capacidad para ir resolviendo problemas que se van presentando, ¿sí? Es una especie de interacción dinámica de la realidad con el cuerpo de profesionales que conforman una disciplina, ¿sí? En nuestro caso. En la medida en que la realidad y el discurso de las disciplinas está más o menos validado, es decir, están más o menos de acuerdo sobre cómo operamos, el discurso se mantiene. En la medida en que poco a poco las dinámicas sociales cambian o las propuestas teóricas cambian, se va produciendo una rearticulación, ¿sí? Es más complejo, es un poquito complejo de describir, Sebastián, pero habría que verlo eh, como que el cambio se produce por la interacción dinámica del discurso de las disciplinas con la realidad, ¿sí? No es que necesariamente las disciplinas cambien la realidad o la realidad cambie las disciplinas. Es más bien un discurso y una interacción que se va dando mutuamente.
¿Me explico? Sí, voy comprendiéndolo. Se fija porque en rigor si uno dijese, bueno, la teoría cambia porque salen autores, por ejemplo Foucault, que muestran algo que en realidad no existía, en parte uno tiene razón al decir eso, ¿sí? Pero tampoco es tan cierto, porque Foucault no habría aparecido, por ejemplo, y su reflexión no habría aparecido, si previamente no hubiesen ocurrido ciertos acontecimientos sociales importantes, ¿sí? Ciertas revoluciones, ciertos incluso, por ejemplo, asesinatos o homicidios de personas relevantes, ¿sí? Eh, entonces es esa dinámica la que va produciendo realmente los cambios. Quizás allí lo que uno debía tener como, como bien en claro es lo que decía Habermas. En rigor, todos los discursos van a permanecer y se van a reproducir en la medida en que esos discursos sean validados más explícitamente o más implícitamente por el espacio social, ¿sí? Inevitablemente, por ejemplo, si volvemos al ejemplo este que hablábamos sobre la violencia al interior de las casas, inevitablemente una y otra familia que sufrían situaciones de este tipo al interior de los hogares generó cierto malestar en los cuerpos, ¿sí? Cierto malestar en las personas. Y ese malestar, naturalmente, puede haber influido en la necesidad de reflexionar las prácticas familiares. Y esa necesidad de reflexionar en las prácticas familiares produjo teorías distintas sobre los modos en que las familias deben relacionarse. Y así se va produciendo el cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos llamar central en lo que también hemos ido discutiendo? El discurso científico, entonces, este discurso disciplinario, siempre va a construir categorías, ¿sí? Estudiante, profesor, alumno, víctima de violencia, joven, ¿sí? Mujer, niño, etcétera. Son categorías de un discurso disciplinario, ¿sí? Esas categorías, entonces, hacen posible legitimar cierta validez del discurso que queremos imponer, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día sería muy difícil tratar de imponer un discurso que utilice categorías machistas o patriarcales, ¿sí? Porque la realidad social ahora está más reacia a aceptarlo, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos conceptos que aún continúan imperando y aún continúan ejerciendo su efecto, su impacto enormemente. Por ejemplo, conceptos como criminalidad, enfermedad, desviación, para nuestras disciplinas son conceptos y categorías que todavía resultan muy valiosos, muy importantes, ¿sí? Fíjese en ese concepto de enfermedad, ¿sí? Lo terriblemente aceptado que está en todas nuestras disciplinas y cómo opera. Por ejemplo, a una persona enferma en el derecho, ¿se le puede sancionar? No, No, pues, se fija, por ejemplo, una persona, ¿se acuerda cuando esta discusión que existe, por ejemplo, a propósito de la pedofilia? ¿Sí? Hay personas que definen la pedofilia como una enfermedad. Si yo acepto esa definición, que la pedofilia es una enfermedad, ¿qué tipo de sanción puede tener un pedófilo? psiquiátrica. Exactamente, sí, psiquiátrica, una sanción que implique una cura, ¿sí? Un tratamiento, pero no una sanción que implique, por decirlo así, una acción de fuerza contra él o contra ella, ¿sí? Porque no es una persona que sea libre para realizar sus acciones. En cambio, una persona que roba, ¿es una persona enferma? Cleptómano. Pero socialmente, ¿lo aceptamos como alguien enfermo? No, pues, ¿ve? Y como no está enfermo, ¿sí? La sanción y el modo en que opera la sanción es diferente. Si aceptamos eso sobre enfermedad, sobre la categoría de enfermedad, ahí usted va a ver inmediatamente la importancia que tienen nuestras profesiones, porque nuestras profesiones son las que definen qué es una enfermedad y qué no. ¿Se fija? Entonces, en el fondo, lo que usted está definiendo es qué conductas son normales y cuáles no,
y qué conductas deben ser tratadas penalmente y cuáles no. Profe, Dígame. entonces, es que recuerdo que cuando leí ese libro, ¿Sí? decía algo como, algo que no me quedó muy claro, que decían que no se juzgaba el acto, sino el sentimiento que hubo detrás, ¿Cómo ¿no? qué? Explíqueme un poquito más. Por ejemplo, más que el acto de violar, ¿Sí? reprocha el acto de la depravación que tuvo la persona detrás. Claro, claro. Sí, es decir, si lo vemos así, por ejemplo, tenemos una violación, ¿sí? Lo primero es que ya en el uso de las palabras, fíjese, en el uso de las palabras para describir lo que ocurrió, ya estamos operando desde un discurso disciplinario, ¿sí? Porque el concepto de violación proviene de nuestras disciplinas y se nutre de nuestras disciplinas. Por lo tanto, lo que sancionamos, o la manera en que sancionamos el acto, o lo que estamos sancionando con el acto, es todo el conjunto de transgresiones a los límites que nuestras disciplinas pusieron en esa acción. ¿Me explico? Es decir, la cantidad de operaciones que implica sancionar un acto concebido como violación es enorme porque pone en juego todo nuestro esquema normativo. ¿Sí? ¿A eso quería llevarlo, Seba? Sí, 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 porque se hacía la distinción de que una persona que no tiene, por así decir, o sea, no está en sus cabales para poder ser formalizada penalmente, Sí. y a otras sí se les puede penalizar, es porque, em, oh, se me va la idea, que, perdón, me quedé en blanco. Porque esa persona Déjame retomar. tiene, como decide Sí, no, realizar la violación. no, ahora poniendo en el caso, por ejemplo, de asesinato, Sí. una persona puede ser juzgada porque su alma puede ser corregida. En cambio, la ¿Ya? otra tiene un problema de salud mental y no se puede corregir a base de disciplina. Ah, de acuerdo, ya. Muy bien. Es que, se fija ahí, vuelve a operar toda esta red de determinaciones que han hecho nuestras disciplinas. Por ejemplo, como decía Seba, si juzgamos una acción, también estamos juzgando en esa misma acción a un sujeto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a juzgar la violación y vamos a juzgar también al sujeto que comete la violación. ¿Bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora tienen que notar lo siguiente. Cuando definimos qué es una violación y qué no, lo hacemos desde un discurso disciplinario, que habla de consentimiento, que habla de asentir a un acto que otro propone, que implica también ciertos esquemas sobre cómo se vive la sexualidad y cómo no, ¿sí? Y todo eso está definido desde nuestras ciencias, ¿sí? La psicología puede delimitar que una relación sexual consentida tiene que estar basada en la elección libre, en el afecto, etc. ¿Sí? Ahora, por otra parte, también juzgamos al sujeto, también construimos al sujeto. ¿Sí? Alguien que viola, podemos decir desde nuestras disciplinas, y deberíamos clarificar primero si ha violado libremente o no. ¿Me explico? Si ese sujeto ha actuado con libertad o no. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien. Dígame usted, ¿qué sujetos no actúan libremente desde nuestras disciplinas? ¿Qué sujetos son los que no operan con libertad? ¿Qué sujetos no saben lo que hacen desde nuestras disciplinas? La gente enferma. Ya, muy bien. ¿Y qué tipo de enfermedad podría ocurrir? ¿Demencia? Muy bien. Y ahí tenemos todos los tipos. Por ejemplo, demencia, manipulación, Esquizofrenia. esquizofrenia, muy bien. Todos esos tipos de sujetos, fíjese, todos esos tipos de sujeto, todos esos
tipos de individualidades que son construidas desde nuestras disciplinas no actuarían con libertad. Y por lo tanto el juicio allí sería diferente. Una persona esquizofrénica que viola a alguien, como discutíamos antes, probablemente implique como sanción el tratamiento, la cura o la reclusión. En cambio, un sujeto que no posee desde nuestras disciplinas una patología mental, entonces va a ser juzgado y se van a tomar medidas con ese sujeto que son diferentes. ¿Se fija? Entonces, lo que Foucault muestra es que nuestros discursos disciplinarios construyen formas de vivir que consideramos normales y construye formas de vida que consideramos desde nuestras disciplinas anormales. Y al mismo tiempo que construimos formas de vida normales y formas de vida anormales, construimos sujetos normales y sujetos que concebimos como anormales. ¿Lo ve? Sí, sí, ahora me quedó más claro porque era como una cosa que tenía en la cabeza, pero no lo recordaba tan bien. Muy bien, ¿se fija? Entonces, eso es lo que Foucault está tratando de mostrar. Ese es el poder de nuestras disciplinas. El poder de ordenar la vida dentro de parámetros que construimos nosotros y ordenar y determinar a los propios sujetos. Sujetos normales, sujetos anormales, sujetos que merecen reclusión, sujetos que merecen el espacio de libertad. Todo eso lo hacen nuestras disciplinas, ¿sí? Y eso es lo terrible del ejercicio del poder disciplinar, ¿sí? En ese sentido, la ciencia y su discurso sobre lo que crea que es verdadero o adecuado y normal, va a adquirir poder justamente sobre aquello que ella misma considere como anormal. Se fija que si uno lo mira así, es enormemente curioso porque, a ver, ¿quién pone las reglas sobre lo que es normal y no? La ciencia, ¿sí? ¿Quién decide, por tanto, qué hacer con aquellos que son normales y aquellos que no lo son? La ciencia. ¿Se fija? Es como cuando uno jugaba juegos de mesa y uno hacía trampa. Uno quería poner las reglas y quería poder también tomar las decisiones sobre cómo va a transcurrir el juego de mesa. Foucault muestra un poco que la ciencia hace algo similar, ¿sí? La ciencia construye un espacio de reglas, lo normal y lo anormal, y al mismo tiempo construye un espacio de acciones para tratar aquello que es normal y aquello que es anormal. ¿Se fija? Por eso es que, como dice ahí, en nuestra sociedad, el cuerdo, la persona cuerda, va a tener más poder práctico, más poder de actuar, más libertad que el loco, ¿sí? El honesto y el honrado va a tener más poder y va a recibir mayores beneficios que el criminal, ¿sí? La sociedad entonces que vive, por ejemplo, en condiciones de bienestar, la sociedad que se adecua a las normas va a tener más poder que aquel que es pobre, ¿sí? Sí, la imagen se mueve porque es un GIF animado, ¿sí? No es nada más allá de eso, ¿sí? Solo trataba de mostrar los efectos del poder disciplinar, ¿sí? Entonces, esto es lo enormemente curioso, lo enormemente complicado de nuestras disciplinas, y es una reflexión bastante compleja de sobrellevar, ¿sí? En general, uno podría decir que es, como dice el último punto, el cientista o la cientista social quien describe y define cómo debe ser la vida, y no son los propios sujetos los que lo hacen, ¿sí? Desde allí, usted como cientista social va a adquirir un poder enorme sobre las personas para determinar su vida, sus posibilidades y sus condiciones. Y lo que Foucault intenta mostrar allí es que sea consciente de eso, ¿sí? Sea consciente de cómo su discurso opera con las personas. Cuando usted llama a alguien víctima,
está haciendo muchas cosas con esa persona. ¿Sí? Cuando usted le dice a una persona que está en situación de pobreza, está haciendo muchas cosas con esa persona. ¿Sí? Cuando usted desde el derecho llama a alguien imputado, está haciendo muchas cosas con esa persona. ¿Sí? Y tiene que ser consciente de eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, tengo una pregunta más. Diga, Damiri. Que igual eso puede ir cambiando, porque, por Sí. ejemplo, a la hora como que se está como peleando, ya se está como con estudio establecido de que o sea, los pedófilos, los violadores y abusadores Sí, son como los psicópatas, que ellos sí, nacen así, que no tienen una enfermedad mental, sí, pero hay como un cambio porque antes se consideraba que eso era una enfermedad mental, entonces el sí, sí. discurso puede ir cambiando como Sí, su paradigma y cosas así. sí, pues efectivamente, como hemos visto, y a propósito del término que ocupa, ¿sí? Paradigma. Como hemos visto con Thomas Kuhn, las ciencias van cambiando y se van moviendo a través de distintos paradigmas. Pero lo que está mostrando Foucault no cambia. Foucault va a mostrar que, con independencia del paradigma que ocupemos, las ciencias siempre van a tener este poder. Fíjese, como decía usted, Amari, muy bien, cambiamos de paradigma. Ahora, el pedófilo no es un enfermo. ¿Sí? Entonces, muy bien, cambio la manera en que estoy mirando a ese sujeto, pero no cambia el poder que tengo. ¿Sí? Soy capaz de decir que esta persona está enferma o no. Sigo teniendo ese poder, sigo teniendo el poder para determinar las acciones que vamos a realizar sobre este sujeto. ¿Se fija? Entonces, aunque los paradigmas cambien, como efectivamente lo hacen, Foucault muestra que las ciencias siempre van a ejercer un poder sobre esa realidad. ¿Sí? Sí, sí, ya. Muy bien. Y en eso entonces hay que ser muy consciente y hay que ser muy crítico y muy reflexivo sobre cómo esto ocurre. ¿Sí? Los discursos entonces, en general, usted va a ver, pretenden sostenerse casi siempre desde un saber técnico. ¿Sí? La mayoría de nuestras disciplinas cree o se reafirma a sí misma diciendo que los conceptos que tiene son conceptos técnicos. ¿Sí? Y esa figura del profesional técnico con conocimiento específico da forma al especialista. ¿Sí? Cada época, va a decir Foucault, construye sus propios discursos, sus propios saberes y sus propios especialistas. ¿Sí? Eh, pero lo que no cambia a lo largo del tiempo es que todas estas disciplinas y todos estos discursos van a tener siempre, van a pretender tener siempre este mismo poder sobre las personas para ordenar sus vidas, para categorizarlas, para normalizarlas, para sancionarlas y para ordenarlas. Y ese es el poder de las ciencias. Por eso es que Foucault habla de poderes disciplinarios, ¿sí? Porque provienen de una disciplina, pero también porque disciplinan, porque ordenan, porque norman. ¿Bien? Tenga siempre en mente esas dos acepciones. El discurso disciplinario es un discurso que proviene de una rama disciplinaria de las ciencias, pero también es un discurso disciplinario porque disciplina a las personas a actuar desde ciertas normas que ese mismo discurso impone. ¿Sí? Los padres disciplinan a sus hijos, ¿por qué? Porque les imponen normas y los obligan a actuar de acuerdo a esas normas que ellos mismos impusieron. Las ciencias disciplinan, sí, porque imponen normas, imponen conceptos, imponen formas y obligan a las personas a actuar desde esas normas. Pero la diferencia está en que las ciencias ejercen ese poder a través de redes, a través de interacciones entre instituciones y sujetos. ¿Sí? Nosotros nunca vamos a tener al lado nuestro a un médico obligándome a pensarme a mí mismo como paciente. Yo solito me impongo esa mirada sobre mí. ¿Sí? Los propios sujetos aceptan disciplinarse a sí mismos. Y ese va a ser uno de los focos más interesantes de la reflexión también de Foucault.
¿Cómo es posible que los sujetos lleguen a eso? Que los sujetos acepten mirarse a sí mismos y a sí mismas desde estas disciplinas. ¿Bien? Hasta aquí lo vamos a dejar con Foucault. ¿Dudas sobre Foucault? Yo, ¿él Dígame. le daba una connotación positiva o negativa a esto? Es negativa, es claramente negativa en el sentido que el poder se ejerce sin reflexión y sin limitante. ¿Sí? Fíjese, en realidad, ¿quién pone límites a la ciencia? ¿Quién le pone los límites a la ciencia? ¿Quién? Dígame usted, ¿quién cree que la misma ciencia? Sí, exactamente. Como dice Paloma y como dice Damaris. ¿Se fija? Es como, eso es lo que Foucault encuentra, por decirlo así, peligroso. ¿Sí? No Profe, es que, dígame Camilo. ¿algún texto relacionado con este tema? Del Foucault, mismo Foucault. Foucault tiene muchísimos, muchísimos. Pero también quizás algo bastante positivo de Foucault es que Vigilar y castigar, sí, Paloma. Historia de la sexualidad. Está disponible en general enormemente ahí en internet la cantidad de textos. Quizás más que ver inmediatamente libros, hay pequeños artículos que por allí yo le puedo buscar donde Foucault va presentando su pensamiento. Como les decía, Foucault en general, algo bien positivo es que no escribe de manera críptica, ¿sí? No escribe como muchos filósofos a través de conceptos técnicos que en realidad uno no logra entender mucho, ¿sí? Escribe de una manera muy llana, muy somera, y sus ideas desde allí brillan un poquito más, ¿no? Entonces, yo le recomendaría ir primero por pequeños artículos, incluso hay muchos videos también en YouTube, donde Foucault debate con otros autores, ¿sí? Creo que hay uno por ahí donde debate con Chomsky, si mal no recuerdo, ¿sí? Que sirven mucho como para comenzar a entrar, ¿sí? Ya, profe, gracias. Es que era como, porque igual tengo la facilidad de conseguirlo, por eso le digo. Ya, muy bien, muy bien. Si por allí se me quiere escribir como algo específico, yo lo puedo ayudar como más en concreto, como en relación con sus propios intereses. Ya, profe, gracias. Ya, Camilo. Bien, les voy a mostrar entonces, jóvenes, el control 3, ¿sí? Primero, ¿dónde está? Como siempre, vamos a recorrido de aprendizaje en el campus. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Ya, muy bien. Vamos ahora al punto 3, la particularidad de las ciencias sociales. Y abajo, aquí, van a encontrar el control 3. Voy a hacer clic y lo vamos a ver. Bien, ahí está el control 3. Entonces, lo primero, como decía, es que este control tiene plazo de entrega. Se entrega hasta el 4 de agosto hasta las 23 horas. ¿Ya? Debe ser enviado, como siempre, a mi correo electrónico, mario.silva.casa@gmail.com. Y en el asunto del correo le ponen epistemología, control 3. ¿Ya? Puede ser realizado individualmente o en parejas, como siempre, ¿sí? Y básicamente son 6 preguntas. La primera pregunta es sobre Kant. Explique qué entendemos por el giro copernicano que realiza Kant al pensamiento epistemológico y el rol de las categorías de la sensibilidad y del entendimiento. En esa pregunta, entonces, usted tiene que hablarme sobre qué es eso del giro copernicano. Recuerde que Kant hace un giro a la perspectiva filosófica que hasta entonces se tenía sobre la realidad y sobre los objetos, ¿sí? Por allí, recuerde que centralmente lo que Kant propone es que los objetos en realidad son una producción de nuestro conocimiento y no algo que esté fuera de los individuos, ¿sí? Pero especialmente refiérase también a las categorías. ¿Cuáles son? La sensibilidad tiene 2 categorías. ¿Cuáles son? ¿Sí? El entendimiento también tiene categorías. Explíqueme cuáles son. ¿Bien? ¿Se comprende esa? Sí, profe. sí, profe. Muy bien. ¿Ya? Cualquier duda me van preguntando. La 2 es sobre Foucault. Es bien general. Dice, explique cuál es la relación que establece Foucault
entre el pensamiento científico y el poder. ¿Sí? Recuerde, en general, desarrollar sus ideas. Recuerde que son preguntas de desarrollo, entonces usted evidéncieme lo que ha aprendido, evidéncieme incluso su propia reflexión. Eso siempre es valioso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación entre ciencia y poder? ¿Por qué la ciencia tiene poder? ¿En qué sentido tiene poder? ¿Cómo se despliega ese poder? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos discutido recién? ¿Sí? La ciencia tiene un poder porque desarrolla un discurso, ese discurso permite hacer esto y esto otro. ¿Sí? Y ahí viene su pequeña rubrica. 3. Explique los principales postulados y planteamientos de la fenomenología de Husserl. Simplemente hágame un pequeño resumen allí de lo que vimos de Husserl, ¿sí? No es nada más que eso. ¿Ya? Por ejemplo, quizás allí lo más importante es que usted mencione la diferencia o cómo se constituye el objeto para la fenomenología. ¿Sí? ¿Se acuerda que en la fenomenología el objeto aparece? Y si aparece, ¿aparece ante quién? Ante mi conciencia. Exactamente, ¿sí? Y ahí usted va desarrollando un poquito esas ideas. ¿Eh? Y la 4, explique los principales planteamientos y postulados de la propuesta de la hermenéutica de Gadamer. ¿Sí? Allí lo mismo, hágame un pequeño resumen de la clase donde conversamos sobre la hermenéutica. ¿Sí? Allí quizás lo más importante, si se acuerda de la hermenéutica, era el rol que Gadamer asignaba a los prejuicios. ¿Se acuerda que para la hermenéutica nosotros siempre partimos de una interpretación? Y esa interpretación siempre parte o comienza de los propios prejuicios que histórica, cultural y socialmente cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? Y luego el rol de la hermenéutica consiste en ir clarificando esos prejuicios para producir una comprensión y volver a producir una nueva interpretación. ¿Sí? Ahí me coloca entonces los principales postulados de Gadamer. La 5, explique cómo avanza la ciencia según Thomas Kuhn, ¿sí? Y cuáles son sus etapas. Recuerde que Thomas Kuhn hablaba de ciencia normal, de los momentos en que el paradigma enfrenta ciertos problemas. ¿Sí? Y recuerde incluir en esa descripción especialmente la definición de paradigma. ¿Sí? Para Thomas Kuhn es muy importante, o en general lo que se considera importante sobre Thomas Kuhn es la noción de paradigma, así que recuerde definirla bien en esa pregunta. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, muy bien. Y la última, y la 6, explique la reflexión crítica que plantea la Escuela de Frankfurt a la noción de racionalidad moderna. ¿Sí? Allí, solamente para ubicarlos y ubicarlos un poquito, recuerde que la Escuela de Frankfurt fundamentalmente trata de hacer una crítica. ¿Y qué es lo que mira críticamente o qué es lo que trata de mirar críticamente? El uso de la racionalidad. ¿Sí? La Escuela de Frankfurt trata de mostrar que la racionalidad se ha entendido y se ha pensado de cierta manera, y esa manera en que se ha entendido la racionalidad es muy pobre, es dañina o es nociva para el propio ser humano. ¿Sí? Y allí me va mostrando los distintos puntos que tenía esa reflexión. ¿Sí? Ahí lo mismo, básicamente es como un pequeño resumen de la sesión que tuvimos sobre la Escuela de Frankfurt. Y esa es la prueba. ¿Sí? Esa va a ser nuestra última evaluación. ¿Dudas o consultas del control? Profe, Dígame. ¿la próxima semana vamos a tener clases? No, esta, justamente eso le iba a decir Isabel, esta es la última sesión, ¿sí? Nosotros ya no vamos a tener más clases, ya no vamos a continuar avanzando en contenido, y por eso esta es la última evaluación. Con este control 3 nosotros cerramos, ¿sí? Y por allí las semanas que nos queden, no se preocupe, las semanas que nos queden las vamos a dejar por allí para resolver temas pendientes o situaciones puntuales que les puede ocurrir. ¿Ya? Para mí, y Paloma igualmente, ¿sí? Ha sido un gusto realizar la clase, a pesar que se nos dio en este formato de, de virtualidad. ¿Sí? Creo que ha sido bastante provechosa, así que les agradezco enormemente también a ustedes el sacrificio y el esfuerzo por conectarse y por permanecer. ¿Ya? Aunque terminemos nuestra sesión, siéntase libre de disponer de mi correo para lo que necesite. ¿Sí? Si necesita ponerse en contacto conmigo, está allí a su disposición. ¿Bien?
Ya, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, sí, muchas gracias, sí. Ojalá hubiese sido en otras condiciones más presenciales, pero, pero dentro de todo yo creo que aprovechamos bastante las sesiones, ¿sí? Cuídense mucho, recuerden por favor, ante cualquier eventualidad que surja, me escriben y se ponen en contacto, ¿ya? Muchas gracias por sus reconocimientos, ¿sí? Ha sido muy gratificante para mí también. ¿Bien? Así que ánimo entonces a terminar este último control, ¿sí? Recuerden, si necesitan sus retroalimentaciones de los controles 1 y 2, simplemente escríbanme y yo se las mando por correo, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias, Ya, que esté profe. muy bien. Un Muchas gusto estar en gracias. tus clases. Muchas gracias a ustedes, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, cuídense mucho, ¿ya? Tú también, Igual. profe. Chao, Cuídense, profe. que estén bien.